Hay un hábito que se suele ver con frecuencia y con bastantes personas en las redes sociales. El hábito de compartir sin pensar. Como veo doy, como veo comparto, lo que veo lo paso al que sigue. Eso me recuerda a un juego que se jugaba después de la comida en las mesas cuando yo era niño. No sé si todavía se juegue, que decía: a citrón de un fandango, sango sabaré. Y se pasaba una prenda de una persona a la otra, y cuando terminaba el canto, aquel al que le tocara la prenda perdía. Y ese es un hábito que muchas personas tienen en las redes sociales. Foto que ven la comparten, mensaje que ven lo comparten, chiste que ven lo comparten, reflexión que ven la comparten, noticia que ven la comparten, noticia falsa que ven también la comparten, y más si se la atribuyen al Papa Francisco la comparten. Qué terrible, porque eso refleja la capacidad de pensamiento, de análisis, de reflexión de las personas, que pues realmente es muy escasa, dicho con toda franqueza. Y es triste cuando se ve que se comparten mensajes buenos, mensajes positivos, que invitan al cambio, que invitan a asumir actitudes de vida humanas, humanizantes, que invitan a la reconciliación, que invitan a la oración. Todo eso muy bueno, pero que por la velocidad instintiva con la que se comparten las cosas, pareciera que no hay tiempo para interiorizarlas y para asumirlas. Yo personalmente es rarísimo que comparta algo, incluso en mi red social dedicada únicamente a mis amigos y a mi familia. Es muy raro que comparta algo que no haya hecho yo. Si comparto una fotografía, no la comparto, más bien publico una fotografía que yo tomé, o comparto algún pensamiento que yo haya escrito. Es muy raro que me veas a mí compartiendo algo que alguien más hizo. En ocasiones sí lo hago, pero cuando lo hago es porque estoy convencido de que al menos en lo personal ha valido la pena y es digno de ser compartido. Pero tantas cosas buenas se comparten, que con esa velocidad de compartir y por ese afán de compartir no se interiorizan. ¿Cuál es el objetivo? Si algo comparte alguien, supuestamente debería ser porque es valioso para esa persona, supuestamente. Entonces, ¿por qué si es valioso para esa persona no lo interioriza antes de compartirlo? Y no lo interioriza en todo caso para hacerlo suyo, para hacerlo propio, para hacerlo vida. Sobre todo los consejos que invitan al cambio. De nada sirve compartir todo lo que veo si no me lo tomo yo primero en serio y no hago algo por yo mismo ser mejor o por yo mismo cambiar según aquella información que tanto me gusta compartir. Es una pérdida de tiempo. Pero pareciera que hay personas que piensan que su contribución social o su contribución familiar es grandísima porque comparten todo lo que ven. Esa capacidad de análisis, esa capacidad de reflexión, esa capacidad de discernimiento, no diría yo que se tienen que recuperar, más bien diría yo que se tienen que cultivar. Un hijo de Dios debe ser capaz de discernir, de interiorizar, de reflexionar, de asumir, de hacerse responsable y en todo caso de compartir con los demás aquello que le ha resultado valioso y que en sí mismo ha generado un crecimiento interior, un crecimiento humano, un crecimiento espiritual, o bien un cambio que lo ha llevado a dejar de ser de una forma que no le gusta. Y una vez que comprueba que esto es digno de ayudar a una persona a mejorar o a cambiar, pues entonces sí compartirlo. De otra manera, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el objeto? En ese ir y venir de información, en ese intercambiar noticias, fotografías, chistes y chismes sin ton ni son, también hay tanta información falsa y dañina que por no verificarse, por lo menos una vez más, se comparte y confunde a las personas y en ocasiones les mete miedo, en ocasiones las hace titubear. Nadie debería compartir nada sin haberlo cotejado, sobre todo cuando se trata de noticias, sobre todo cuando se trata de acusaciones, que además no tendría por qué estar compartiendo acusaciones a otras personas, como para qué. Pero en todo caso, y esto es algo que vemos muy a menudo con noticias que critican al Papa, por ejemplo, algo que se tiene que hacer siempre es verificar, por lo menos 2 veces. Sabes que es un principio del periodismo, y mira que te lo dice un periodista. No puedes tú publicar algo sin cotejarlo con por lo menos 3 fuentes, o cotejarlo con otras 2, mejor dicho, porque recibes la información, recabas la información de una persona o de una fuente, siempre tienes que cotejarlo con otras 2. ¿Por qué? Porque si encuentras una fuente contradictoria, entonces ya no sabes cuál es la verdad. Una fuente tercera te ayuda a cotejar cuál de las 2 versiones es la correcta, y claro, si se puede con más fuentes mejor.
Pero compartir la información como si fuera veraz, tomándola de una sola fuente, periodísticamente es una pifia tremenda. Es algo que no se debe hacer, incluso es algo falto de ética. Y la gente que se ha vuelto en una especie de reportera en las redes sociales porque comparte información, pues tiene también que aprender a cotejar, tiene que aprender a validar que aquello que está compartiendo es cierto, que aquello que se le atribuye a una persona, en verdad esa persona lo hizo o lo dijo. Y no nada más compartir porque aparece su foto. ¿Cuántos mensajes tan ridículamente cursi se le han atribuido al Papa Francisco que son totalmente ajenos no solo al pensar del Papa Francisco, sino ajenos al pensar cristiano? Y que la gente los comparte y los vuelven a compartir y de pronto ya es un reguero de tonterías que tanta gente se cree por no detenerse a analizar, por no detenerse a reflexionar, por no darse a la tarea de cotejar y verificar. En fin, de lo que te quería hablar el día de hoy es de ese feo hábito de compartir todo lo que ves en el momento en que lo recibes. No son papas calientes para que en cuanto las tengas en tus manos tengas que soltarlas. Analiza qué es lo que quieres compartir, pero sobre todo analiza las cosas primero en primera persona. ¿Qué te sirve a ti? ¿Qué es valioso para ti? Sácale provecho. Si no te saca provecho a ti, ¿para qué lo compartes? Aprende a analizar, aprende a detenerte, controla tus ímpetus. No seas tú un distribuidor de noticias falsas, no seas tú un distribuidor de noticias alarmantes, no seas tú un distribuidor de cosas que sinceramente no valen la pena. Y en todo caso, ¿sabes? Si quieres aportar algo, es mucho más valioso que aportes algo tú a que copies lo que alguien más ha pensado. Es mucho más valioso que aportes algo tú a que copies algo que alguien más ha pensado. Piénsalo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.